Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de electrónica digital. Mi nombre es Enrique López y en el tema de hoy vamos a ver el 555 como osciladora estable. Te quiero comentar que el 555 es un circuito muy popular, si no es que el más popular entre los conocedores de la electrónica. Este circuito fue creado en el año de 1971 y con él se pueden hacer, pues yo creo que más de 1000 aplicaciones distintas. Vamos a pasar a la teoría con mucho gusto. Ok, te comentaba que este circuito integrado fue creado en el año de 1971 por la empresa Synectics Corporation. Y en ese tiempo este circuito fue llamado máquina del tiempo porque era el único chip de su tipo. Como podemos ver en la ilustración, es un encapsulado de 8 terminales tipo DIP. Y hoy en día existen bastantes fabricantes de este mismo circuito. También he de comentarte que existen versiones de doble circuito 555 en un solo circuito integrado, por ejemplo el NE556. Bueno, vamos a ver cómo conectar la configuración de este circuito como osciladora estable. Se le llama osciladora estable porque no está ni en un estado ni en otro, sino está cambiando de 0 a 1 y es un oscilador de señal rectangular. Entonces, te voy a mostrar un circuito sobre el cual quiero explicarte tanto sus componentes internos como sus componentes externos y pues así también su funcionamiento. El 555 está configurado o está construido internamente con 3 resistores, un divisor de 3 resistores de 5 kilo ohms cada uno, de ahí el nombre de 555. Entonces tenemos dos divisores de voltaje, uno que funciona a 1/3 del voltaje de alimentación y otro divisor que funciona a 2/3 del voltaje de alimentación. Vamos a suponer que el voltaje de alimentación pues de este circuito pueden ir desde 5 volts hasta 15 volts. Hay versiones de bajo voltaje que pueden funcionar también a 3 volts. Bueno, te comento que entonces el 555, aparte de sus dos divisores de voltaje, cuenta con 2 comparadores, un flip-flop, un buffer de salida y un transistor pues tipo NPN con emisor a tierra y el colector pues al aire. Entonces, en un principio, cuando conectas el circuito integrado a la alimentación, empezaría en los componentes externos, que son 2 resistencias, una llamada RA, RB y C, empieza un proceso de circulación de corriente, bueno, en dos frentes. Uno dentro de los resistores 555, en los cuales vamos a tener voltajes fijos de 1/3 y 2/3 del voltaje de alimentación. Y por otro lado, tenemos que ver cuáles son las salidas de los comparadores. Estos comparadores nos van a dar, pues, salidas, vamos a llamarle digitales. Y vamos a pensar que son 0 y 1. Entonces, en un principio, el comparador inferior de 1/3 de VCC está dando una salida de 1, porque el voltaje entre las terminales 2 y 6 es menor que el voltaje en la terminal pues positiva del comparador 1, que es 1/3 de VCC. Al mismo tiempo, en el comparador superior, el voltaje entre las líneas 2 y 6, entrada por la terminal positiva, también es menor que el voltaje en la terminal negativa del comparador 2, y su salida es 0. Entonces tenemos un 0 arriba, un 1 abajo, y esto en un flip-flop de tipo RS, pues nos está diciendo que se va a mandar a set, es decir, la salida Q se va a ir a 1 y la salida Q negada se va a ir a 0. Al estar la salida Q negada en 0, el transistor TR está abierto, y por lo tanto pues no permite circulación de corriente desde tierra, o hacia tierra. Entonces, como la terminal 7 que está conectada a su vez al resistor RB está abierto, entonces pues no sucede más que una circulación de corriente que viene desde la alimentación a través de RA y de RB. Estas dos resistencias en serie funcionan como una sola y empiezan a formar un circuito RC integrador que empieza a cargar el capacitor. Entonces empezamos con una función exponencial creciente que en un principio va a ir desde 0 hasta pues que se vaya elevando poco a poco ese voltaje. Cuando el voltaje entre 2 y 6 sobrepasa 1/3 de VCC, el comparador inferior cambia su salida a 0. El comparador superior sigue con su salida de 0 y estos dos ceros pues no le hacen nada al flip-flop biestable. Cuando el voltaje sigue aumentando, porque va a tender a cargarse hacia VCC y sobrepasa el 2/3 de VCC, el comparador superior cambia su salida hacia un 1 lógico.
lo cual hace que ahora entre un 1 por reset y su salida Q se vaya a 0 y su salida Q negada se vaya a 1. Cuando la salida Q negada se va a 1, hace que el transistor de descarga entre en saturación y se conecte a tierra, por lo cual al mandar la salida a tierra lo que está haciendo es conectar la resistencia RB hacia tierra y queda en paralelo con el capacitor, lo cual empieza a producir ahora una descarga de este capacitor a través solamente de la resistencia RB. RA pues queda circulando desde VCC a tierra a través del transistor. Entonces empieza un proceso ahora de descarga y entonces el voltaje que había superado apenas los 2/3 de VCC comienza a descargarse. Cuando el voltaje está por debajo de VCC pero encima de 1/3 de VCC, ambos flip-flop, ambas salidas de los comparadores están en 0,0, lo cual produce un estado pues de no cambio en el flip-flop y continúa en ese estado hasta que el voltaje entre 6 y 2 es inferior a 1/3 del voltaje de alimentación, con lo cual el comparador inferior cambia a 1 y entonces otra vez el ciclo se repite. Al mandarlo a set, Q se va en 1, Q negada se va a 0, el transistor se abre y ahora al abrirse ese transistor pues permite otra vez de nueva cuenta la carga entre RB del capacitor a través de RA y RB y comenzamos otra vez con un ciclo de carga. De tal suerte que los ciclos de carga y descarga siempre van a estar oscilando de 1/3 de VCC en carga y de 2/3 a 1/3 en descarga. Y así va a estar de forma indefinida más bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular la frecuencia de salida de este circuito? Bueno, para ello nos tendremos que ayudar de la fórmula general que vimos en los videos anteriores para un circuito RC, resistencia capacitor de tipo integrador. Usando la fórmula general sabíamos que para calcular el voltaje del capacitor en cualquier instante de tiempo teníamos que igualar a voltaje final más voltaje inicial menos voltaje final multiplicado por la exponencial elevada a la menos t sobre RC. Ahora, si nosotros sustituimos el voltaje final por el voltaje VCC y VI, que es el voltaje inicial, lo sustituimos ahora por 1/3 de VCC, entonces podemos empezar a calcular y calculamos el tiempo de carga. Este tiempo t lo vamos a calcular para el valor de voltaje del capacitor igual a 2/3 de VCC. Así que este voltaje del capacitor lo vamos a sustituir por 2/3 de VCC, es igual a voltaje final VCC más voltaje inicial 1/3 de VCC menos voltaje final, que es el VCC total, multiplicado por la exponencial a la menos t sobre RC, que es tau. Ahora, este VCC en esta ecuación lo puedo pasar del otro lado y queda menos 3/3 de VCC más 2/3 de VCC, queda 1/3 negativo del voltaje de alimentación. Va a ser igual a 3/3 menos 1/3, pues queda menos 2/3 de VCC, que multiplica la exponencial elevada a la menos t sobre RC. Ahora, yo ahora en esta ecuación necesito quitar estos 2/3 de VCC de este lado, que pasarían, como al estar multiplicando, pasan del otro lado dividiendo, y tengo 1/3 de VCC negativo sobre 2/3 de VCC también negativos. Esto me va a dar 0.5 positivo. Entonces 0.5 me queda igual a la exponencial de E a la menos t sobre RC. Para eliminar esta exponencial nosotros tenemos que sacar el logaritmo natural. Y entonces el logaritmo natural de 0.5 va a ser igual a la menos t sobre RC. Al obtener este logaritmo natural de 0.5 nos queda menos 0.695 es igual a menos t sobre RC. Como ambos términos son negativos, se puede quitar de la ecuación y a la hora de despejar t de esta ecuación nos queda que el tiempo para que el capacitor llegue a 2/3 de VCC, comenzando desde 1/3, es igual a 0.695 R por C. Y esta ecuación es el tiempo de carga del capacitor cuando comienza en 1/3 y va a llegar a 2/3 de VCC. Ahora, yo necesito saber que esta R en realidad son dos resistencias que están formadas una tras la otra, están en serie. Por lo tanto, R se sustituye por RA más RB para que finalmente nos quede la ecuación final. El tiempo de carga de A hasta B, o sea del capacitor, va a ser igual a 0.695 que multiplica a RA más RB multiplicado por C. Ahora,
el tiempo de descarga sería cuando la salida 7 descarga, empieza un proceso de descarga a través del transistor, y RB lo cortocircuita a tierra para que el capacitor se descargue a través de RB. Por lo tanto, el tiempo de descarga va a ser igual a la misma ecuación, pero únicamente involucra la resistencia B, porque es la que está descargando únicamente el capacitor. Ok, entonces el tiempo total de la salida de este circuito sería el tiempo de carga más el tiempo de descarga. Sustituye o sumando estos dos términos, pues nos va a quedar finalmente el tiempo total o el periodo total de la señal va a ser 0.695 RA más 2 RB multiplicado por C, y si yo saco inversa de 0.695 me sale 1.44 sobre RA más 2 RB por C, que finalmente es la fórmula para poder calcular la frecuencia de este circuito oscilador. Ahora, te voy a poner un ejemplo de su uso. Vamos a suponer que queremos calcular una resistencia para que se produzca una frecuencia de salida de 1 kHz. Para ello debemos de proponer dos elementos. Uno de ellos, el más difícil, es el capacitor. En este caso lo vamos a proponer de 0.1 por 10 a la menos 6, o sea 0.1 microfarad. Y la resistencia AB la vamos a proponer de 2200 ohms. Ahora, nosotros tenemos esta fórmula para calcular la frecuencia y tendríamos que despejar, en este caso RA, porque ya propusimos al C, al capacitor y a RB. Por lo tanto, haciendo el despeje apropiado, nos va a quedar que RA va a ser igual a 1.44 sobre frecuencia por capacitancia menos 2 veces la resistencia B que propusimos. Sustituyendo valores, tenemos 1.44, frecuencia 1000 Hz, capacitancia 0.1 por 10 a la menos 6 farads, menos 2 veces resistencia B, que la estamos proponiendo de 2200 ohms. Sustituyendo todos estos valores, RA nos da un valor de 10 kilo ohms. Y entonces, estamos ya diciendo que para que tengas un 555 trabajando a una frecuencia 1 kHz, si tú propones RB de 2200 y el capacitor de 0.1 micro, tienes que poner una resistencia RA de 10 kilos. Ahora, podemos calcular el porcentaje de ciclo útil o el tiempo en que la señal está en estado alto en la salida 3, que es lo mismo que el tiempo que tarda en cargarse el capacitor. Y entonces de la fórmula de tiempo de carga, sustituimos valores y nos da un tiempo de 847 microsegundos. Ahora el tiempo de descarga pues nos va a dar, sustituyendo valores, de 153 microsegundos. Si yo hago la suma de los dos me dan 1000 microsegundos o una milésima de segundo, lo cual es el periodo para la frecuencia de 1 kHz. Ahora, ya expresando en porcentaje el tiempo de estado alto o el porcentaje de ciclo útil, nos va a dar que es el 84.7%, que bien, si lo queremos a una sola cifra, podemos aproximarlo a 85% de ciclo útil. Agradezco por tu atención y nos vemos en un siguiente video del 555 en otras configuraciones. Muchísimas gracias y que tengas excelente día.